Bien, en este tema vamos a ver rectas y vamos a decir que una recta va a estar formada por un punto y un vector. Un punto x sub 0, y sub 0, z sub 0, que quiere decir, bueno, tenés el 1, 2, 3, ese va a ser tu punto, y un vector que ya explicamos en el video anterior, cómo está formado, que va a tener las tres componentes, y además que ese punto va a pertenecer a la recta. Bien, la ecuación vectorial quiere decir que vas a tener el vector dado por el eje x y z igual a un escalar, en este caso lambda, puede ser un t, un u, lo que sea, multiplicado por el vector más el punto. De esto yo puedo decir la ecuación paramétrica. La ecuación paramétrica es agarrar el componente x, es decir, igual a lambda por b sub x más el x sub 0, igual en y, igual en z. Y esto además explicando que el lambda pertenece a los reales. Bueno, si yo hago otra deducción diciendo que x menos x sub 0 igual y menos y sub 0 igual a z menos z sub 0, y además con los vectores indicados de esta forma, ya que esto va a ser igual a lambda. Por eso puedo escribir de esta forma y es la ecuación simétrica. Bien, por ejemplo, la ecuación simétrica siempre va a tener el x menos x sub 0, que este x siempre va a ser positivo y no tiene que ir nada delante, un coeficiente. Bien, en este caso yo tengo el 2x menos 4 dividido 6 igual a y más 2 dividido 5, y esto igual a 3z menos 9 dividido 12. Bueno, lo que yo voy a hacer es sacar factor común en el eje x y en el eje z para obtener de tal modo que x menos 2 sea, mejor dicho, dividido 3 en y más 2 dividido 5 en z menos 3 dividido 4. Porque justamente la simétrica me dice que tengo que tener el eje x solamente acompañado por un 1, o sea, imaginario, el 1 que está acá, y esos componentes tienen que estar. Bien, ahora, un detalle para tomar en cuenta es que, ¿qué pasa si yo no tengo nada en el vector z, o en el vector y, o en el vector x? Bien, lo que se hace para escribir la simétrica, se va a escribir normal, o sea, de una forma como se hacía antes, pero sin el vector en b sub z. Y se va a decir que el z va a ser igual a z sub 0. Bien, de esto puedo decir que la recta va a ser perpendicular a ese eje, o en este caso en el eje z. ¿Qué quiere decir? Que ese vector va a ser perpendicular. Por ejemplo, que yo tengo este vector perpendicular a este, o sea, que van a formar 90 grados el ángulo, y va a pasar por el punto z sub 0. Bien, coplanaridad. Coplanaridad quiere decir hacer el producto mixto. ¿Qué quiere decir hacer producto mixto? Que vas a hacer el producto escalar multiplicado por el producto vectorial y esto va a ser igual a 0. En este caso vas a hacer un punto de un vector por el punto del otro vector, producto escalar, todo esto, producto vectorial de ambos vectores, y te tienen que dar igual a 0 para que sean coplanares. ¿Qué quiere decir que sean coplanares? Que por ejemplo yo tengo un vector acá y otro vector acá y son coplanares, están dentro de este mismo plano que es la cartulina roja. Bien, ahora yo puedo deducir de que sean coplanares tres cosas, o puedo decir tres cosas: que la intersección de estas dos rectas está dada, que te puede dar un punto, ya sea un vector con este otro vector te da un punto, o que son justamente estas dos rectas paralelas y te va a dar el vacío, o si no, que justamente estas dos rectas pueden ser las mismas, con el mismo sentido o distinto sentido. Entonces puedo decir que justamente la intersección me da una de ellas, y además puedo decir que si ambas rectas no son paralelas indicadas de esta forma, y además que esa intersección es igual al vacío, puedo decir que son alabiadas. Alabiadas quiere decir que yo tengo en este plano el liquid y en el otro plano, por ejemplo, la mesa, y nunca se van a intersecar. Para terminar, tengo que el ángulo entre estas dos rectas está dada por la fórmula del producto escalar. De acá puedo decir que el coseno de ese ángulo que forma es un vector con el otro vector escalar dividido la norma de estos dos vectores. Bien, de esto puedo decir también la distancia de un punto a una recta, que quiere decir que voy a tomar el punto que me dan y el punto de la recta, producto vectorial,
el vector, todo esto en la norma, porque esto me va a dar la raíz de cada componente. Bien, y divido todo esto en la norma del vector. Bien, esto también me sirve para rectas paralelas, paralelas, que quiere decir que yo voy a tomar un punto de una recta y el punto de otra recta y formo un vector, producto vectorial con la recta que me dicen que yo halle la distancia de ese punto a esa recta. Y todo esto dividido en la norma de ese vector. Bien, distancia entre dos alabiadas quiere decir que yo voy a formar un vector con los dos puntos de ambas rectas, voy a hacer el producto mixto, en esta forma. Todo esto en módulo. ¿Qué quiere decir el módulo? Por ejemplo, que esto si es negativo va a ser positivo. Y todo esto dividido en la norma, el producto vectorial dentro de la norma